por un imaginario social que está en contra o trata de satanizar esta situación de frustración de un grupo minoritario. Yo creo que a todos nos ha pasado, hemos ido en carretera, ¿no? Hemos ido a alguna ciudad, etcétera, donde hay alguna forma de protesta y realmente no tenemos esa empatía con quienes están protestando, y es más, ni nos interesa prácticamente investigar por qué es que están quejándose, ¿no?, ante las autoridades. Entonces, pues comenzando por eso de la falta de solidaridad con quienes se están manifestando con los quejos. Fíjate que Norberto Bobbio, filósofo, político y filántropo italiano, nos marca 3 escenarios distintos para la gesta de un movimiento social. En un primer momento nos habla de esta inconformidad, ¿no?, que un grupo de personas tiene acerca de las condiciones actuales. Recordar que todos los movimientos sociales siempre van en contra de las condiciones actuales, ¿sí? No están conformes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no se están poniendo al frente o no se están respetando los derechos humanos, ¿sí? Ok, el primer momento de un movimiento social es la inconformidad y organización. Se empieza a organizar la gente, forman estructuras, ¿sí? Después pasa a ser un movimiento social y dependiendo de las condiciones, si se llega a ver buenos resultados en este movimiento social, no excede o no pasa esa barrera de un movimiento armado, porque ya hablar de un movimiento armado, pues se rompen muchos paradigmas, ¿no? Ya se llega a la pérdida, lo más lamentable, pues las pérdidas humanas. Y por último se llega al poder de las mayorías, cuando triunfa ese movimiento social legítimo, ¿sí? Un movimiento social nunca va a estar amparado por la legalidad, en su mayoría nunca está amparado por la legalidad, pero sí por la legitimidad social, sí, por la legitimidad social. ¿Por qué? Porque solo la misma gente, las mismas personas saben el sentir de su inconformidad, ¿sí? Un movimiento social, fíjate, nunca va a ser totalmente democrático ni totalmente apolítico, ¿sí? ¿Por qué no va a ser totalmente democrático? Porque en un inicio nada más se va a estar viendo a un pequeño sector o ese sector va a estar exigiendo nada más para él. Entonces sería imposible que un movimiento fuera democrático, porque quedan muchas personas o muchos grupos sociales fuera de este mismo. Y no puede ser apolítico porque siempre están apoyados de alguna corriente política, ¿no? Se ha visto a nivel mundial y la historia lo marca siempre. Hay otras fuerzas políticas que apoyan estos movimientos. Simplemente pues vemos la situación que está pasando el día de hoy a nivel internacional, ¿no? Lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Entonces son movimientos sociales, ¿no?, que ya se convirtieron en movimientos armados. Ok, hermano, es que me estoy poniendo atención mucho en eso, güey, porque efectivamente, güey, yo creo que los movimientos sociales es de las formas organizativas de la sociedad donde más acaparan el tema de la inconformidad de las problemáticas que existen, güey. Y es normal, o sea, luego vemos muy alejado el tema de los movimientos sociales, güey. O vemos como si los movimientos sociales no podrían ser entes políticos cuando por esencia estás haciendo política, güey. O sea, no
no puedes tú pensar ir por la vida en que eres un ente apolítico cuando desde la casa generas política, güey. Y esa parte, todos de forma natural tenemos un incentivo político, güey. O sea, tenemos este carácter de tratar de generar criterios políticos. Y en ese avance de generar esos criterios políticos, pues es lo que nos ayuda a tratar de organizarnos socialmente, güey. Tristemente es que vivimos en un estado donde se generan una irresponsabilidad social. Yo creo que por muchas décadas los gobiernos han generado una irresponsabilidad donde no han tocado fibras sensibles socialmente, güey. ¿Por qué, güey? Pues porque luego para muchos políticos termina siendo incómodo o termina siendo no redituable el hablar o decir o mencionar o modificar o crear o hacer sobre algún tema en específico, güey, ¿no? ¿Por qué, güey? Pues porque hay ocasiones que para que tú puedas incluir a las minorías, pues no precisamente vas a tener que generar propuestas que sean populares ante las mayorías, güey. Y ahí es donde rompe todo, güey. El problema es que luego cuando generan grandes movimientos sociales, güey, es porque todas estas minorías se ven viendo afectadas y ya cuando se van juntando, se van generando todas estas grandes mayorías que van generando conflictos sociales, güey. Y efectivamente, güey, yo detecto dos grandes facetas del movimiento social. Una que es la resistencia y la protesta, y la otra que es el movimiento armado, güey. Y yo creo que es una consecuencia y una evolución. Cuando los movimientos sociales, güey, que generan en base a protestas y resistencia, güey, van perdiendo los métodos de diálogo, güey, y los métodos de solución, los van orillando a inevitablemente en algún momento explotar militarmente, güey, como lo que sucedió en Chiapas, ¿no? O sea, que llegó un momento en donde ya no tuvieron ninguna otra opción más que agarrar las armas, güey. Y yo creo que ese movimiento, que aunque para muchos puede ser crudo y no pacífico, hay muchas sociedades que no les queda otra salida, güey. O sea, hay un momento en donde no hay otra opción. Yo recuerdo mucho una frase que decía Madero cuando contendió contra Porfirio Díaz, güey, que lo encarcelaron. O sea, cuando decidió levantar en armas al pueblo de México, que dijo, Dios sabe que hice todo lo posible para ir por la legalidad, pero no me dio otra opción. O sea, si no es así, no va a haber otra opción, no hay otro camino, güey. Y yo creo que eso es de las partes más crueles que puede existir, pero tristemente luego hay ocasiones que no hay otra salida, güey. O sea, no hay otro eslabón por el cual puedas generar los grandes cambios sociales, güey. Fíjate, güey, yo me acuerdo mucho en el 2006, cuando fue lo del fraude de Andrés Manuel, que hubo una encuesta de Mitofsky, güey, donde decían donde Mitofsky le decía, o sea, tú como simpatizante del movimiento de Andrés Manuel, ¿qué harías en una cuestión de generar un movimiento social? Y el 10% de la población mexicana en aquel tiempo estaba de acuerdo que Andrés Manuel convocara un movimiento militar, güey. O sea, fíjate cómo ya estamos hablando en el siglo XXI, güey. O sea, ya en el siglo XXI, pensando que ya todos estos movimientos de guerrillas en Latinoamérica ya habían desaparecido, y que el último era el zapatista. Fíjate cómo todavía hay gente que no ve descabellada temas así, güey. Pero ese 10% en un México donde eran alrededor de 100 millones de personas, pues estaba reflejando que eran 10 millones de personas
que tenían ese chip, güey, ¿eh? O sea, imagínate en qué México estábamos viviendo, güey. Y lo fuimos viendo, güey, porque a partir del 2006 se vinieron muchos acontecimientos, muchos movimientos sociales. Y yo creo que uno de los que agarró mayor fuerza en movimientos sociales, que ya existía, pero uno de los que agarró mayor fuerza, pues precisamente fue el movimiento magisterial. O sea, el movimiento magisterial, a la llegada de Peña Nieto, se intensificó y lo que pocos pensaban se unificó, güey, en torno no en torno a ciertas estrategias, pero sí en torno a la misma lucha, güey, ¿no? O sea, todavía había diferentes equipos, ¿no? Como equipos de fútbol, pero todos con el tema de generar cambios, güey, o sea, de generar una resistencia, güey. Y yo creo que aquí en México uno de los grandes movimientos sin duda es el magisterio, y yo creo que es lo que logró dar un equilibrio, güey, en muchos aspectos, güey. O sea, logró canalizar ciertas lógicas, esfuerzos, para que esto no detonara, güey. O sea, para que esto no se generara el pensar más allá de una simple marcha, una simple resistencia, güey.